Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a La Contra. Hoy nos toca hablar de periodismo deportivo. Nos toca hablar de la evolución de las mujeres dentro del medio y también de la evolución sobre el seguimiento de las mujeres deportistas en el propio medio periodístico. Y lo mejor de todo, nos toca hacerlo con Cristina Gallo, que es, pues bueno, una de las referentes, una de las voces más destacadas, más aguerridas y más comprometidas del periodismo deportivo a nivel nacional. ¿Qué tal, Cristina? Hola, encantada de estar aquí contigo, Amanda. Bueno, comentaba antes de nada, ya para que lo sepan todos, que estoy muy nerviosa, ya se lo comenté a ella también, así que yo me disculpo por todo lo que pueda pasar a partir de este momento. No te disculpes, que lo vas a hacer estupendamente bien, seguro. Pues Cristina, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros. Bueno, periodista deportiva, especializada en mujeres y deporte, también en olimpismo, directora y presentadora de Ganamos con Ellas en RPA y también presidenta de la Asociación Congreso Nacional Mujeres y Deporte. Casi nada. Sí, bueno, ahí lo que se trata es intentar de trabajar, dar a conocer todo lo que se está haciendo en el mundo de las mujeres y el deporte, porque es importante, muchas veces lo que les falta es información y formación sobre todo lo que está pasando, y es importante que haya momentos de debate, de conocer a académicas, a personas que están investigando sobre problemas de género y especialmente en deporte. Y es importante poner a todas sobre una mesa y que se pueda hablar, dialogar y ver cuál es el camino que queremos seguir avanzando, porque llevamos muchos años en esto, pero tenemos que empezar ya a asfaltar las carreteras. Bueno, tenemos que empezar a asfaltar las carreteras, ¿eh? Y eso que llevamos muchos años, o sea, todavía queda camino por delante. Vamos a hablar de todo esto. Cristina, apasionada del deporte desde pequeña, de los Juegos Olímpicos, fiel seguidora, y del baloncesto, también especialmente enganchada por el baloncesto. Sí, del baloncesto, y además precisamente en Avilés me tocó, creo que un par de temporadas jugar aquí en la Atlética Avilesina. ¿Ah, sí? Sí, porque yo jugaba baloncesto entonces era el Teresianas, y hubo un momento que hubo como una unión ahí entre los dos equipos y nos tocaba ir aquí a la Magdalena a entrenar y jugar los partidos. Yolanda Mijares y compañía las he tenido ahí de Fue compañeras. El destino, de la unión. Sí, bueno, ahí yo jugaba a casi todo, a un montón de deportes. La verdad es que tuve licencia en un montón de deportes, pero la verdad es que en el baloncesto fue en donde encontré yo mi hueco. Me gustaba, me apasionaba, saqué el título de entrenadora, estuve entrenando. Y ya después ya tuve un accidente de tráfico, ya no pude jugar a nada, pero seguí pegada al deporte, pero ya delante de un micrófono. Otra perspectiva. Totalmente. Precisamente en Ellas Son de Aquí comentabas que había sacado el título de entrenadora nacional. Y a partir de ese momento empieza a desarrollarse tu carrera profesional como periodista deportiva. Sí, además fue de una forma muy curiosa, porque claro, todo el mundo me lo pregunta, que cómo llegué yo a estar con Super García, con José María García, trabajando ahí en el programa y demás, y yo de aquella estaba en Antena 3 Oviedo, trabajando, ayudaba al tristemente fallecido ya Carlos Novoa, estaba allí con él, y llega García un día entre semana, viene a Oviedo porque era jurado de los premios de aquella, se llamaban Príncipe de Asturias. Y entonces había un partido de baloncesto, no recuerdo si era del Real Madrid de Copa Europa o si era de la selección española masculina, claro, porque de aquella era masculina. Pero bueno, da igual. El caso es que o Carlos Novoa o alguien le debió de comentar a García que yo era entrenadora de baloncesto y que yo le podía ayudar porque estaba solo en el estudio, a pasarle notas. José María siempre ha funcionado. Luego me he tirado ya 2 décadas con él pasándole notas de cosas. Entonces yo me senté con él allí pasándole notas de lo que pasaba en el partido, si cambiaba la defensa, si habían pitado no sé qué cosas mientras él estaba con la transmisión y demás. Y así, la verdad, con esa tontería empezó un poco todo, porque luego yo ya pues decidí irme a Madrid, hacer la carrera de periodismo, y ya seguí vinculada a él y... ¿no? ¿Decidiste hacer la carrera entonces a partir de ahí? A partir de ahí, sí, yo estaba en Antena 3 Oviedo, era casi como, no sé si lo hacía por ocio como era, pero porque me gustaba el deporte, porque no me importaba hablar y sabía de lo que hablaba porque había hecho mucho deporte, y decidí irme a Madrid a hacer periodismo. Y por curiosidad, ¿qué ocurrió con la faceta de entrenadora?
la dejé. Me fui a Madrid, me puse a trabajar y el ritmo de García es que no te deja hacer nada más en la vida que estar en una redacción o estar en un campo o estar en un sitio. Sí, bueno, claro, el periodismo, lo que comentábamos antes, y la comunicación, pues ya a partir del ritmo trepidante. No te deja ya, no había ni para cenar ni para comer casi tiempo. Para el que no lo sepa, que es difícil, va a ser difícil que haya alguien que no lo sepa, pero claro, trabajaste en Antena 3 Radio, trabajaste en COPE, trabajaste en Onda Cero, fuiste redactora jefa para José María García en Super García y bueno, también subdirectora de contenidos. Claro, estamos hablando de uno de los programas deportivos más icónicos de la década de los 90, por lo menos en España. No. Años icónicos también, por otra parte. Totalmente, esos años. Claro, sí, soy muy fan. ¿Fueron difíciles los comienzos? Hombre, los comienzos, la verdad es que cuando llegas a una redacción nueva en Madrid, donde estaban los grandes de la radio, empezando por García, que evidentemente era el número 1 en la radio española a todos niveles, pero estaba también, claro, estaba Antonio Herrero, Luis Herrero, Jesús Hermida, o sea, las grandes voces de la radio estaban todas allí, pero luego en el equipo de García estaban los grandes nombres del deporte, estaba Ernesto López Feito, Gaspar Rossetti, Andrés Montes, Eduardo Torrico, estaban todos. Y claro, yo estaba allí rodeada de los mejores, solo podía aprender y crecer con todos ellos. Y yo en ningún momento me planteé ni me di cuenta de que yo era la única mujer que había allí, que no había ninguna más, no había más que Silvia Echavarren, que estaba en Pamplona, que hacía las conexiones de los Osasuna en la información y ya está, para de correr. Pero en la redacción en Madrid, con todo, preparando el día a día del programa, las noticias y lo que había, solo estaba yo. Y después, claro, empezaron a llegar alguna más, pero que no llegaron a tener ninguna el peso de estar en la redacción. La redacción era 99,9% masculina. Claro, pero si, bueno, llega a pasar desapercibido eso para ti, entonces es que realmente fluía. Sí, en aquel momento lo único que te pedían... Es cierto que alguna vez notabas que parecía que tenías que demostrar que sabías lo que estabas diciendo, ¿vale? Pero no sé, pero yo no sentí, es cierto que no lo sentí, y ahora sí me pongo, porque ahora muchas veces, claro, llevo muchos años analizando la cuestión de las mujeres dentro del deporte y las brechas de género que hay por razón de género, sí puedes ver algún comportamiento o alguna situación, por lo que te digo, que había veces que tenías que demostrar que sabías de lo que estabas hablando, pero muchas veces era solamente en el fútbol. Si era cualquier otro deporte, ninguno dudaba nada. Lo que yo dije se iba a misa. Entonces, ¿y cómo es ese tema de la cátedra entonces del fútbol? No, porque, no sé, es un país que, ¿sabes? Todos saben de fútbol. Es un país que tiene ya más de 40 millones de seleccionadores potenciales, ¿no? Siempre se ha dicho eso. Y entonces, la mujer dentro del fútbol, y más en esa época, como que era extraño, ¿no? que pudiésemos saber de qué iba o cómo hablaba, pero es cierto que dentro de la redacción deportiva, de la radio deportiva, especialmente de esa época, pero bueno, esta época todavía también es fútbol masculino, básicamente. Entonces, cuando te salías un poquito de ese tren, descarrilaban los vagones, empezaban a descarrilar. Entonces, ahí es donde yo me movía muchísimo mejor, porque conocía todos los deportes, conocía todas las reglas, y el mundo del olimpismo, claro, que siempre me había apasionado, pues ahí es donde también yo me podía hacer valer mucho mejor. Y además, bueno, que en el programa, aunque también cubriste eso, lo que me dices, Juegos Olímpicos y demás, pues bueno, el 80% era futbolístico. Era fútbol, estábamos todo el día con el fútbol. Lo que pasa es que yo estaba todo el día ahí en la redacción preparando todos los temas del programa de la noche, pero también cualquier retransmisión que hubiese, que era, evidentemente, habitualmente era fútbol. Me da igual que fuese Copa Europa, que de aquella también era la UEFA y demás, eran todos los partidos, y el fin de semana todo el carrusel deportivo, que era desde fútbol de primera, de segunda B ya no, eso era más difícil, pero hacíamos fútbol sala, dábamos toda la Liga de Primera División de fútbol sala masculino y toda la Liga de baloncesto. Dábamos en directo todos esos carruseles. Entonces
es algo que ahora mismo no lo ves, no es así, funciona de otra manera. Funciona de otra manera porque sí que a veces da la impresión de que bueno, el peso sigue teniéndolo El fútbol mayoritariamente. El fútbol masculino no, por eso te digo que antes sí teníamos, conectábamos con los pabellones de fútbol sala, de baloncesto, y ahora ya es más difícil. Y para empezar, porque es muy difícil, porque cada partido se juega una hora distinta y es imposible. Y antes todos tenían una hora y era fantástico para las radios, para hacer ese carrusel y poder retransmitir todo. ¿Y cómo era el hacer periodístico? ¿Qué queda de eso? De eso yo creo que no queda casi nada. Sobre todo porque cuando yo trabajé, claro, en el equipo de García y el programa de García, el de la noche especialmente, que era el programa en el que él brillaba y donde fue líder absoluto, había mucho periodismo de investigación, muchísimo. Trabajábamos muchísimo para ver cómo funcionaban las federaciones, dónde se perdían los dineros, dónde había o no había trampas, qué es lo que pasaba, denuncias de situaciones. Vigentes, muchas vigentes, pero toda esa parte de periodismo de investigación, en la radio por lo menos, creo que se ha perdido un poco. Hay, para mi gusto, demasiada tertulia de que, vale, que necesito más información y más cosas, cuéntame más cosas y dime realmente cómo está funcionando esto. Mucho análisis, ¿no? Sí, mucho análisis y también hay mucho hincha. Sí, también, bueno, es otra forma de decirlo, claro, por supuesto. Y claro, me imagino que el filón de anécdotas será brutal. No esperarás que no te pregunte por alguna entrevista que haya sido muy especial o alguna anécdota. Venga, voy a ser buena y te voy a dejar elegir. No, es que son muchos años. Claro. Han pasado muchos años también toda aquella anécdotas. Hay mil, porque es que hemos hecho cosas que no se le puede pasar a nadie en la cabeza. Mira, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, el día de la inauguración, en el desfile de todos de atletas, de todos los deportistas y deportistas que salen por esas pistas de atletismo y hacen su desfile con la bandera, que el abanderado era el príncipe Felipe de aquella, ahora rey. No me preguntes, bueno, sí sé cómo. Colamos a un redactor en el desfile, desfilando y entrevistando a todos los jugadores y metiendo el micrófono al príncipe en mitad del desfile. Pero esas cosas las hacías cuando estabas en el equipo de García y porque era García. Y sin pensarlo mucho. No lo pensabas nada, no lo pensabas porque los Juegos Olímpicos son muy especiales y te juegas una expulsión. Claro. Yo, por ejemplo, en los Juegos de Atlanta me tocó que cuando ganó el oro el conjunto de gimnasia rítmica, que era el primer oro para la gimnasia rítmica, todas las chicas, pues claro, yo, como siempre, tenías que tener a todas juntas y solo tenerlas tú para entrar con García. Entonces, una vez que acabó la ceremonia y todo, y por el cambio de hora entre España y Atlanta, Estados Unidos, pues era difícil que no se perdiesen. Y la única opción que había era meterme en la Villa Olímpica en la habitación con ellas. Y allí que me metí en la Villa Olímpica en la habitación con ellas, como si fuese una gimnasta más, digo, pero si me pillan, me hubiesen echado de los Juegos. Di tú que al día siguiente ya era la ceremonia de clausura y ya no quedaba poco. Ya no merece la pena. Pero allí estaba yo con todas en su habitación mientras celebraban esa medalla de oro histórica, celebrando y disfrutando con ellas y poniendo en directo a García a todas las chicas. Sí, la adrenalina es brutal, sobre todo porque en esos mismos Juegos hubo una entrevista que me pisaron. Y ahí ¿Ves cómo no se olvidan? No, Eso no se puede olvidar. O sea, me la liaron, luego lo arreglé por la noche, pero en directo no tenía la protagonista, pero por la noche la tenía solo yo. No, claro, tienes que sobre la marcha, o sea, tienes que sacar toda la artillería. Exactamente, la pesada. ¿Y cómo crees que es la mirada actual del periodismo deportivo? Hombre, la mirada, lo que ha cambiado es que por lo menos ahora, yo siempre me lo llevo a mi terreno porque para eso tengo un programa especializado en mujeres en el deporte, ganamos con ellas. La mirada, ahora por lo menos saben que existen, que hay muchas mujeres que hacen deporte y no solo que hacen deporte, son excelentes, son las mejores del mundo y llevan muchos años ganando medallas, pero ahora es cuando realmente las están viendo, pero las están viendo porque ha habido un programa, ha habido unas políticas
de impulso y promoción a esas mujeres que lo que les ha permitido es darles visibilidad que no tenían, estaban totalmente ocultas y hoy tienen algo de visibilidad. Y sigo diciendo algo porque no es lo mismo. Tú cuando pones cualquier informativo en la tele a diario un lunes no te hacen el resumen de la Liga F y te dicen todo lo que ha pasado y te cuentan y vas con el día a día. No sabes si una jugadora se ha lesionado o no está porque juega o no juega. Y dices, uy, no ha jugado, ¿qué habrá pasado? Y resulta, si hubiese sido un equipo masculino, sabía si tenía un uñero. Pero en el caso de ellas todavía falta eso, que haya un seguimiento de todas las competiciones durante todo el año, porque luego ahora este año es año olímpico. Llega a París y empezaremos a conocer de repente a mujeres que llevan muchos años ahí, pero como van a ir a París, las vamos a conocer. Y eso es una tristeza porque después en París probablemente vengan con medalla, pero cuando se apague la llama de estos Juegos van a desaparecer otra vez del mapa. Y es un problema porque luego no tendrán patrocinios, más difícil llegar a becas, más difícil llegar a todo y seguir en el nivel, porque tú puedes llegar a ser campeona una vez, pero mantenerte ahí arriba necesitas mucha inversión, mucho apoyo detrás. Y eso es lo que todavía les falta a ellas, aunque está mejorando mucho. O sea que efectivamente está mejorando, pero todavía hay algo más de visibilidad que inversión, ¿no? Tendría que haber un equilibrio. Van de la mano, porque si tú eres invisible, claro, no vas a poder llegar a una puerta de mar al patrocinador y dices, no, yo soy campeona del mundo. Claro. Ya, campeona del mundo y ¿Qué? ¿Y qué? Ese es el gran problema que tienen ellas, que las empresas, yo lo entiendo, necesitan ver recursos, claro, dan un patrocinio, pero también quieren verse visibles y quieren ver que realmente llega, sobre todo a la hora de querer vender su producto. Y eso también ellas tienen que aprender a venderlo y a crearse una marca personal para que puedan después vivir de esto, que al final lo que quieren ser es profesionales. Y es muy difícil ser profesional si detrás no tienes tampoco ese apoyo para seguir en el día a día. Tú sabes perfectamente, hay muchas futbolistas y más en categorías como es segunda ref o tercera ref, que no viven del fútbol, que tienen sus trabajos o están estudiando, son muy jóvenes, están estudiando su carrera, pero hay muchísimas que están todo el día trabajando y cuando termina de trabajar a las 9 de la noche me voy a entrenar y el fin de semana, sí, o si tengo un partido fuera, igual tengo que pedir permiso en el trabajo para poder ir y entonces pierdo días de vacaciones para poder ir a la competición. Y eso pasa en el fútbol, pero pasa en muchísimos deportes, que es pido mis días de vacaciones máximo y absoluto, o me saco de mis ahorros para pagarme esa competición que quiero ir porque necesito los puntos para estar en el ranking, porque si no estoy en el ranking luego no puedo acceder a esa otra competición que me va a dar más visibilidad. Es una pescadilla que se muerde la cola y ahí seguimos intentando romperlo y que el pececillo ya nade libremente. Y claro, da la impresión, no obstante, claro, de puertas para afuera da la impresión de que pues este proceso de evolución, que sí que es cierto que lo ha habido, ¿no? Como comentabas, parece como que hay para quienes ha sido muy rápido, otros muy lento. Muy lento, pero lentísimo, lentísimo. Y además yo siempre digo, damos un paso adelante, igual dos atrás. Digo, porque no vamos oro plata, sí, ¿te acuerdas del juego ese de oro plata, piececillo sobre piececillo que ibas avanzando? Digo, pero es que llevamos demasiados años así y realmente si las políticas quisieran cambiarlo, se habría cambiado. Si tú una federación, no puedes decir la federación, yo como tengo el 90% de las licencias masculinas, solo doto un 10% a las licencias femeninas. Digo, ya es que entonces siempre va a haber un 10% claro, de licencias femeninas, no va a crecer y no lo vamos a arreglar. Dota todo tu presupuesto, la mitad para unos, la mitad para otras, y busca los recursos suficientes para que ellas puedan seguir creciendo. Si no, es que no va a crecer nunca, es imposible. Como digo yo, están dando una apariencia de que todo ha cambiado para que todo siga igual. Porque lo estamos viendo y falta todavía como en las juntas directivas, en las federaciones, ha salido ahora mismo el nuevo reglamento de elecciones federativas y no lo han arreglado. Si nos basamos en el número de licencias que tiene una federación, pues siempre va a haber solo un 2, un 8, un 10% de licencias, a no ser que sea una federación como la gimnasia o el voleibol, que están más feminizadas y tiene un porcentaje más alto de mujeres. Pero luego hay que ver de ese porcentaje de mujeres cuántas se quieren acercar a la gestión, a esas federaciones masculinizadas, donde muchas veces tu voz no cuenta y dices, no,
no estoy para perder el tiempo. Claro, un poco como discriminación positiva, podría haber. No, es que tendría que existir eso, pero realmente que se escuche la voz. Porque no me vale de nada, porque se ha hecho muchas que han exigido para las subvenciones del Consejo Superior de Deportes, tienes que tener un porcentaje de mujeres en junta directiva. Pero si yo solo pongo nombres, ni las cito para las juntas, o cuando vienen, tú estate aquí calladita, no hagas mucho ruido, que aquí lo decimos nosotros, ¿de qué me vale eso? Si no tienen el peso específico para tomar decisiones, pues estoy segura de que ellas intentarían cambiar las cosas y hacerlo de otra manera. Pero en el momento que llega una que lo quiere cambiar y hacer de otra manera, ya le ponen palos en la rueda para que se baje del carro. Sí, lo entiendo. Y luego, claro, cuando hablamos de estructuras organizativas de fútbol, en este caso, por ejemplo, ¿crees que la perspectiva periodística podría aportar algo distinto? En cuanto a que las juntas directivas cambiasen, porque la perspectiva periodística, quiero decir, las mujeres que están en el periodismo deportivo, que en una mayoría importante, claro, las redacciones viven y beben de fútbol masculino. Es muy difícil, yo lo entiendo, es muy difícil para ellos hacerse hueco y poder hablar de otras cosas que no sea eso, pero empujar para que haya mujeres en la gestión deportiva se podría ayudar si visibilizamos a las que ya están y que hay otras mujeres que sepan que se puede llegar, que se puede estar ahí, que no pasa nada y que tu opinión es tan válida como la de ellos, porque yo sé que hay mujeres que llevan mamando fútbol desde que nacieron y que han jugado a fútbol y que se han sacado su título de entrenadoras y que ven fútbol hasta en la sopa. Pero muchas veces pues no se les anima a que vengan. Todavía es complicado, pero lo tienen que entender los clubes también, que no puedes perder el talento que tenemos. El 52% de la población somos mujeres. ¿Por qué desprecias al 52% de la...? Porque en ese 52% seguro que hay muchísimo talento que puedes aprovechar y aportar y sobre todo otra visión distinta a la tuya. Pero bueno, esa es la gran incógnita, que no sé si la acabas de resolver ya según estabas pronunciando la última frase. Claro, ¿por qué? ¿Por qué ese miedo, ¿no? ¿Por qué ese estereotipo? ¿Por qué no se deja entrar una perspectiva distinta? No sé si tendrás alguna hipótesis, porque claro, esto muchas veces es difícil. Ya sabes que hay estructuras que llevan toda la vida trabajando de una manera y no quieren que les cambies. Igual es doble trabajo y es más difícil. Y también hay estructuras que te dicen, esto toda la vida ha funcionado, ¿por qué voy a cambiar ahora? Y yo siempre digo lo mismo, también hace años, toda la vida había una fiesta que se tiraba una cabra del campanario, madre mía, ¿verdad? Y eso es inaceptable, ¿no? Era una tradición de toda la vida, la fiesta se cambió. Pues esto es lo mismo, adáptate porque la sociedad ha cambiado. La sociedad nos lo dijo muy claro, lo hemos visto además con fútbol este verano con el Mundial, con el beso no consentido de Jenny Hermoso y con el espectáculo lamentable que dio el presidente de la Federación Española, el señor Rubiales. Pues la sociedad dijo, no, esto es inaceptable, esto no se puede consentir, no nos puede representar un señor como ese. Pues adáptate, cambia e intenta ver otra visión porque seguro que va a ser para ganar, para mejorar y para crecer desde los dos lados, porque yo creo que hay mucho miedo muchas veces me van a quitar el sitio, me van a quitar el puesto, y yo siempre digo que es que no queremos que te vayas, quiero que estés aquí a mi lado, quiero estar a tu lado, sumar y seguir creciendo, porque tu punto de vista más mi punto de vista, seguro que encontramos entre los dos una idea para mejorar. Y que todo cambia, lo decía Mercedes Sosa, ya. Y todavía no nos enteramos. Precisamente, claro, bueno, ya hay tentativas de cambio, ¿no? En la Federación Española, bueno, hay propuestas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay propuestas de cambio, hay propuestas de cambio. Lo que te digo, de todo cambia para que todo siga igual. Bueno, es un poema. Muy gatopardiano. Es un poema, total. Muy o sea que, bueno, ¿no las ves muy esperanzadoras o cómo? Ahora mismo las propuestas que hay en la mesa es más de lo mismo. Para mí, en cuanto a las mujeres en el fútbol. Claro, evidentemente tienes toda la razón, si no cambia la perspectiva... Tiro para mi lado y digo, si no viene alguien que realmente viene con una mentalidad, que viene con otra predisposición y que dice que viene a ayudar,
Y claro, si preguntas por el fútbol femenino, me dicen, no, el fútbol es fútbol, digo, ya está, ya empezamos. Claro. Más de lo mismo. No, el fútbol es fútbol, correcto. Pero ellas tienen una necesidad que ellos no tienen porque llevan 100 años recibiendo todo lo que ellas todavía no tienen. Dales a ellas todo lo que han recibido ellos durante 100 años y te puedo asegurar que en menos de 10 tienes mucho más, porque fíjate, al tercer mundial ellas han ganado ya su primera estrella. A ellos les costó 13, ¿verdad? Precisamente te iba a preguntar qué hacemos con el cintillo, ¿no? Bueno, deporte, lógicamente, fútbol concretamente, fútbol femenino, esa distancia, que lastra, que no lastra, ¿qué hacemos con el cintillo? No te estoy entendiendo muy bien. Con el femenino, ¿no? Es que yo ahí siempre tengo una discusión y yo no me gusta decir deporte femenino. Para mí es deporte, que lo practican mujeres o lo practican hombres. Entonces el femenino yo siempre le digo categoría femenina y categoría masculina. Lo que no tolero es cuando hablan de fútbol y de fútbol femenino, o hablan de la selección y la selección femenina. Digo, perdón, las dos son selecciones de fútbol, las dos son absolutas, porque cuando la absoluta masculina es absoluta, pero la absoluta femenina es la selección femenina. No, las dos son selecciones absolutas. Una juega en categoría femenina, la otra en categoría masculina. Y ahí es lo que tenemos también que cambiar, porque la sociedad recibe ese mensaje y le estás diciendo que es otra categoría y es la misma categoría. Están en la misma categoría y tiene que valer lo mismo. Me vendrán ahora con el de es que ellas no generan. Digo, es que no van a generar en la vida si seguimos así. Claro. Es imposible, no las dejáis que generen. Dejadlas que crezcan. Darles los mismos recursos que han tenido ellos siempre. Para empezar, ¿cuántos estadios de fútbol hay en España? ¿Cuántos hay dedicados exclusivamente a un club de fútbol femenino? Ninguno, ¿no? Pues ellas no tienen que andar siempre mendigando un poco para ver dónde encuentra un campo de fútbol en el que jugar. El Oviedo Moderno estuvo muchos años en el Díaz Vega jugando en medio campo. Entrenaba en medio campo y luego tienes que ir a jugar un partido a campo completo y estaban en primera, en la máxima categoría de aquella. No puedes competir a las mismas condiciones que otros equipos o que otros. No puedes pedir lo mismo. Hay otra cuestión que siempre se dice, yo es que ahora, porque hay mucha gente que se ha enganchado al fútbol desde el Mundial Femenino de Nueva Zelanda y Australia, lo ven, les encanta, que bien juegan y tal. Ay, pero las porteras. Uy, es que las porteras cantan mucho, es que las porteras tragan mucho. Digo, hombre, pon la portería al tamaño de las porteras, igual ya no entran tantos. Es que, claro, no puedes comparar un portero, fíjate, de 2 metros, que la mayoría están de 1,90 m a 2 metros. ¿Cuántas porteras tenemos de 1,90 m? No. Sí. Pensé que me ibas a ir por esa justificación que parece que muchas veces cuando a alguien le gusta el partido, porque es que realmente, ¿por qué no va a ser así? Y dicen, es que es otra manera de jugar, es que... ¿no? Como que justifican sus palabras, ¿no? Por gustarles el fútbol femenino, el fútbol de las demás, no, yo digo que a mí me gusta mucho más, porque no me aburro. Y en otros partidos incluso de primera división masculina me aburro. Pero ¿no notas que se dice como con mucho tacto? Sí, como diciendo, como para que no se note. No, pero hay personas que de verdad que te lo dicen de corazón, que se han enganchado, que les encanta cómo juegan, sobre todo por la nobleza, porque no se va al engaño, no se va a buscar una falta, se tratan de otra manera, hay un ambiente en las gradas maravilloso, los equipos entre sí, no hay esa rivalidad testosterónica, porque es así en el fútbol masculino. Entonces yo entiendo que hay gente que también se engancha a eso, pero en cuestión de lo que es fútbol, vamos, para mí no hay punto de comparación. ¿Y cómo es el panorama asturiano en este sentido? ¿Cómo está el periodismo deportivo? ¿Cómo es el seguimiento al deporte practicado por mujeres? Porque al final también comentábamos un poco cuando se inició toda esta idea de hacer a la contra, te llamé y te preguntaba, claro, pues para hacer en algún momento una tertulia, ¿no? Y me decías, claro, es muy complicado que vayas a encontrar periodistas, ¿no? que puedan participar o de una manera más o menos continuada, claro, eso es normal, ¿no? Pero sobre todo que hagan seguimiento de la categoría, ¿no? Claro, es que eso es lo más complicado porque hay algo de seguimiento, es cierto, especialmente, claro, los grandes clubes como el Real Oviedo femenino, el Sporting femenino, sí que hay un seguimiento,
pero es un seguimiento, que me perdonen, a mi entender, que es un poco más parcial, pero también porque sus medios no les dan el sitio que ellas quisieran darle a lo mejor a esa reseña del Real Oviedo, que sí la tiene cualquier equipo de segunda B, bueno, de segunda refa, ahora se llama masculino. Quiero decir, ese tratamiento todavía no ha cambiado tanto, no se da tanta importancia. Es cierto que no estamos precisamente ahora, cuando estaba el Oviedo moderno, estaba en la máxima categoría. Si entonces le hubiesen dado esa importancia y ese seguimiento, igual ahora también lo seguirían teniendo. Y ahí quitando, el domingo pasado fue el derbi, sí, el Real Oviedo Sporting, que lo dio la TPA en directo, pero la propia casa le cuesta también darlos en directo por el coste económico que tiene, porque ese revenue que tiene que venir no llega, y porque no saben hasta qué punto pues se va a enganchar la afición. Y yo siempre he dicho, digo, el público compra lo que le vendes. Si toda la vida le has vendido fútbol masculino, todos te ven fútbol masculino, pero es que si mañana pones todos los días partidos de voleibol de la máxima categoría, se van a enganchar al voleibol. Siempre que sea un espectáculo agradable, esté bien hecho, bien retransmitido, etcétera, se van a enganchar. Y al final hay que crear esa demanda, pero tú lo tienes que ofertar, tienes que ir por delante. Si vas simplemente siguiendo la cola a ver de cómo mueve el viento, pues... Es difícil abrir brecha. Es muy difícil, hay que apostar, hay que ser valiente. Hay que ser valiente y hay que apostar y hay que intentar tirar. Yo recuerdo cuando planteé hacer el programa de Ganamos con Ellas en la radio, lo primero que me dijeron, dice, uy, te va a durar 3 meses, porque en 3 meses se te van a acabar las entrevistas, no vas a tener deportistas que llevar. Llevo 9 años. Y no repito habitualmente entrevistas, son nuevas. El problema es el desconocimiento que hay. Hay muchos deportes, muchas modalidades, muchísimas mujeres en todos los puestos. Deportistas, técnicas, árbitras internacionales, gestoras deportivas, presidentas de federaciones. Hay 1000 y muchísimas modalidades de deportes, pero ¿por qué no voy a hablar de flag football? ¿Por qué si son campeonas de Europa? ¿Cómo no voy a hablar de flag football si tenemos a varias asturianas que han sido campeonas de Europa de flag football? Pues tendré que hablar de ellas y darlo a conocer, porque así es la forma también de que hay otras niñas que digan, oye, pues a mí me gusta ese deporte, ¿por qué no voy a hacer nada? Lo hacemos en Asturias. En Asturias hay equipos, pues pueden llegar y pueden hacerlo. Igual que el tema también que a mí me llamó mucho la atención de tus programas, que era precisamente a lo que iba ahora, ¿no? Que te iba a preguntar cómo nació esa idea de Hable con ellas, de Ganamos con ellas, estoy guapa yo. Madre mía, ¿cómo nació esa idea de Ganamos con ellas? ¿Cómo impulsas el proyecto? Que lo que me dices, 9 años ya, y cómo tocas también temas que siguen siendo delicados, pues, por ejemplo, el tema de trans, ¿no? Del género, no, de las diferencias de género. Sí, bueno, son temas complicados, pero es que hay que tratarlos, porque al final, si no, el público recibe el mensaje que igual es el mensaje equivocado y hay que escuchar todos los mensajes. Ahora mismo, con ese tema precisamente de la incorporación de mujeres trans en el deporte femenino, se están recibiendo mensajes muy contradictorios, porque muchas veces en redes sociales el mensaje llega solo de un lado y se está equivocando. Y lo que hay que explicar es la situación real. El problema es cuando abres la boca, enseguida hablan de fobias. Y aquí no hay ninguna fobia, es una cuestión de hablar de realidades. Una mujer trans, que es mujer trans desde los 7, 8 años, se desarrolla su vida como mujer, se desarrolla en el deporte como mujer, va a ser siempre bienvenida, porque va a ser una mujer más que llega. Pero si es una mujer trans que ha estado haciendo deporte hasta los 25 años, hasta los 20, que ha hecho todo el desarrollo muscular, de capacidad pulmonar, de potencia y de todo, es que no voy a tener nada que hacer contra esa persona. Es que me va a pasar por arriba, por abajo, por un lado, por otro. Es que no hay nada que hacer y esa es la única explicación que estamos intentando dar. ¿Que tienen que hacer deporte y que tienen que tener derecho a la actividad física? Por supuesto. Pero el problema es cuando llegan, y además se ha visto muy claro, por ejemplo, en Estados Unidos, con el caso que todo el mundo conoce de la nadadora Lia Thomas, que cuando era nadador era el 400 de la universidad, se puso a competir en categoría femenina, número 1. Pero ese número 1 en Estados Unidos significa que tienes beca completa para estudios. Y eso es, dejas a muchas mujeres que están luchando por ser olímpicas, además, y que se quedan sin su beca. Y tenemos que visibilizar eso también, se tienen que dar cuenta porque no estamos en igualdad de condiciones.
no es igual. Por mucho que nos lo quieran contar, es que no es igual. No, no es igual porque el deporte se basa en la capacidad física, ya no solo en la técnica, sino en la física. Por la hora de correr, un alevín va a correr a la misma velocidad que la campeona de España. Comentabas el tema de cómo fluyen los discursos, ¿no? También y las distintas corrientes a través de las redes sociales. Es que los términos de la comunicación también se han ensanchado mucho, ¿no? Sí. ¿Qué opinas acerca de esto? El problema las redes sociales es una herramienta maravillosa, bien usada, bien utilizada. El problema es que ha llegado un momento es que no sabes qué es real y qué no es real. No sabes distinguir entre el fake news y la noticia verdadera. Y se puede tergiversar el mensaje, hay mucho ruido, demasiado ruido. Y ese es el problema, sobre todo en cierta margen de edades, especialmente de niños y adolescentes que están todos en redes sociales y solo reciben un tipo de mensajes. Porque luego está el famoso algoritmo, que depende de si una vez has visto una cosa y te ha gustado, solo recibes lo mismo. Entonces, al final, te crees esos mensajes, no indagas más allá y no vas a ver más allá. Y ese yo creo que es un problema, es una herramienta maravillosa, especialmente las mujeres del deporte, ha sido la herramienta que han encontrado para darse visibilidad, para contar sus cosas. Muchas veces, ¿cuántos comunicados no hemos visto de deportistas o de futbolistas que se despiden o que dicen o que les cuentan lo que les pasa y lo hacen a través de redes sociales? Porque es el medio que tienen para comunicarse. Es muy bueno, es buenísimo, pero sería también estupendo que además de ese medio tuviesen los medios convencionales, la radio, la prensa, la televisión. Claro, porque tú radio totalmente, ¿no? Yo soy radio 100%. ¿Nunca te planteaste en la televisión o tal? Bueno, lógicamente en el documental, ¿no?, de Super García, claro, ahí te vimos, pero... He hecho pequeñas cosas, pero realmente pues no ha sido mi mundo, ¿no? Porque no me he metido en él, porque siempre he estado en el mundo de la radio. Claro. Me apasiona la radio. El próximo martes, el día 13, es el Día Mundial de la Radio. Ojo ahí. Y es el día más maravilloso del mundo, porque la radio siempre ha estado aquí. Yo creo que va a estar siempre, porque hay muchos sitios donde llegas, la tele no lo puedes ver o no tienes una tele, pero sí. Si no es en el coche, ahora en el móvil también tienes tu radio y puedes escuchar, y ahora con los podcasts que lo puedes escuchar a la carta, mucho más fácil todavía, pero la radio está viva. Siempre tienes la información en el minuto exacto en el que está pasando, lo vas a encontrar en la radio. En la tele tienen que mandar una cámara, tienen que colocar el set. Es más complicado, la radio es inmediata, es maravillosa. Y que te acompañe una voz es fantástico. Exactamente. A mí me y ahora loca. Con un teléfono móvil ya lo haces casi todo. Imagínate hace unos cuantos años que no había teléfonos móviles, claro, ni parecido como hacíamos las conexiones con las cabinas telefónicas. Ah, con las cabinas. Bueno, claro. Tú no sabes la cantidad de bares que he atracado yo, entre comillas, atracado. Es decir, ¿teléfono? Sí, pues se lo voy a desmontar, perdone. Y desmontabas el teléfono, conectabas el ITAME y ya estabas conectada para hacer la conexión que fuese. Funcionaba, es que era lo que era así, tenías que funcionar de esa manera. Cómo mola, es que me encanta. Pues Cristina, última pregunta muy rápida, que esto es como que pregunta a una jugadora, ¿no?, cuál es su ritual antes de salir al campo. ¿Cuál es tu entrevista soñada? ¿Hay alguna fetiche que no hayas podido...? Hoy, para mí, la entrevista soñada de verdad, pero claro, está muy lejos, Billie Jean King. Para mí, Billie Jean King abrió un mundo a todas las mujeres del deporte, pero en el mundo entero, con lo que hizo en esa famosa batalla de los sexos, donde le retó a aquel hombre a decir, yo a cualquier mujer la gano. Y dijo Billie Jean, sí, ponte aquí delante, vamos a ver si me ganas o no me ganas. Y ella ganó ese partido, que fue un espectáculo, al final fue un espectáculo televisivo aquel partido, pero al día siguiente hubo un montón de mujeres en Estados Unidos que solo por ver aquello dijeron, además yo he visto un documental diciendo que se atrevieron a pedirle un aumento de sueldo a su jefe. Pues dijeron, ostras, que esta lo ha hecho y que dice que se puede, vamos, se puede. Es maravilloso y además lleva toda su vida trabajando por las mujeres del deporte, tiene una fundación en Estados Unidos que no hace más que buscar becas y trabajar por eso, y ahora sigue en el mundo del tenis, evidentemente. Ahora ya no es la Copa Federación, tenemos la Billie Jean King Cup, que lleva su nombre para esa competición del mundo del tenis, de competición de selecciones nacionales del tenis, y para mí sería
sería maravilloso poder tener de frente a Billie Jean King, a Billie Jean King solo para darle las gracias. Para darle las gracias por todo lo que ha hecho. Pues gracias como las que te doy yo a ti, Cristina. Muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia, toda tu sapiencia y nada, pues esperamos verte pronto otra vez por aquí. Pues cuando queráis, siempre que pueda, yo ya sabéis que me acerco, soy fácil de convencer. Y por lo demás, pues nos vemos en la toba.